Hace unos años había en la iglesia una familia que tenía 2 hijos. Suena como si fuese el principio de una parábola, pero esto fue real, ¿vale? Eran 2 hermanos, chico-chica, y algunos en la parroquia nos preocupaba que no estábamos logrando ayudarles a integrarse en el grupo de jóvenes. Ya no sabíamos qué hacer, habíamos probado todos los trucos, todos los juegos posibles y salidas y encuentros. Hasta que un día el padre nos dijo que era el cumpleaños de uno de ellos. Y pensamos, genial, es el momento perfecto. Vamos a ir, además vamos a ir de sorpresa, va a ser un buen momento para estrechar lazos, para pasarlo bien con él, que se sienta querido, que se sienta validado. Así que se lo dijimos a más amigos de la iglesia. Entre todos compramos un regalo y nos fuimos al cumpleaños. Nosotros queríamos que ese cumpleaños fuese inolvidable para él. Así que fuimos y al entrar al sitio del cumpleaños entramos liándola, haciendo bulla, gritando. Fuimos a buscarlo, le dimos un abrazo y le entregamos el regalo nada más entrar. De repente notamos que el ambiente se pone un poco tenso y el padre nos está mirando con una cara rara. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Tardamos unos segundos en darnos cuenta de que no era el cumpleaños de él, era el de ella. Y el ambiente fue tensísimo, o sea, no hubo manera de remontar ese cumpleaños. Todo el mundo se sintió ofendido en la familia, excepto el chaval. El chaval estaba feliz de haber recibido un regalo sorpresa, ¿no? No sabemos realmente qué pasó, no sabemos si es que el padre nos dijo mal el nombre, que podría ser, o lo escuchamos mal, o teléfono escacharrado, ¿no? Fuimos pasando la voz y al final nos equivocamos. En nuestra defensa, debo decir que el objetivo se cumplió, era que el cumpleaños fuese inolvidable. Lo fue inolvidable. Y pocos meses después, esta familia no solo no venía a la parroquia, se habían ido a vivir a 12.000 kilómetros para que no apareciésemos nunca más en un cumpleaños de sus hijos. Fuera de broma, estamos bien con ellos, ¿no? Aunque hace mucho que no los vemos. Creo que en Navidad nos pasa algo parecido. Creo que nos olvidamos de qué y a quién celebramos. Y entramos en la fiesta pensando que va de una cosa, cuando en realidad va de otra muy distinta. Uno de los temas que más hemos hablado durante este año es el problema de la carne y el problema del ego, de cómo el yo ha ido tomando las riendas de nuestra cultura, de nuestras iglesias y también de nosotros como individuos. Y creo que si echamos un vistazo a nuestro alrededor, va a ser muy fácil que nos demos cuenta que la Navidad se ha convertido en algo también para alimentarnos a nosotros mismos, literalmente y metafóricamente. Es casi una fiesta al yo. Puede que los cristianos tengamos más conciencia de qué es lo que se debería celebrar y cuál es el significado de este tiempo, pero en la práctica, en el día a día, nos hemos ido dejando llevar por el ritmo de este mundo y la manera de celebrar de este mundo. Hemos cambiado, por ejemplo, la espera de la Navidad por la inmediatez. Hemos cambiado el dar por el tener. Hemos cambiado la mesa compartida con tiempo a tener una agenda saturada. Hemos cambiado la luz en mayúscula por las luces o el anuncio en mayúscula de nuevo por los anuncios, la gratitud por la exigencia. Y así podríamos seguir. Lo que hemos hecho ha sido cambiar a Jesús por nosotros mismos. Y al final acabamos celebrando el cumpleaños equivocado. Nuestra intención esta mañana no es compartir un mensaje antinavideño, nada más lejos de la realidad, ¿no? Ni que nos volvamos cínicos, ¿no? Estas personas que cuando llega la Navidad se amargan porque ve que todo el mundo lo hace mal y entonces ellos tampoco disfrutan de este tiempo. Al revés, me gustaría que pudiésemos hablar del evangelio de la Navidad, o sea, la buena noticia de la Navidad. Y que al menos, como poco, durante estas 2 semanas en las que estamos rodeados del mensaje de Jesús sin darnos cuenta, volvamos a poner nuestros ojos sobre Jesús. Que volvamos a poner nuestros ojos sobre su nacimiento. Por un motivo muy sencillo. Si no, dentro de 3 semanas, cuando estés recogiendo la decoración de Navidad de tu casa, lo único que va a quedar en tu vida va a ser vacío e insatisfacción. La frustración de haber intentado de nuevo por nuestros propios medios llenarnos y no haberlo conseguido.
Y además creo que el Señor justo lo que quiere hacer es lo contrario. Quiere llenarnos, quiere llenar nuestras casas y nuestra comunidad con su presencia. Y para hacer este giro de nuestra manera de entender la Navidad y lo que creemos que realmente significa, hay un texto que nos va a ayudar muchísimo, clave para leer en estas fechas. Seguro que alguno de vosotros ya lo habéis leído. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Los que sois padres sabéis lo difícil que es escoger el nombre para un hijo, puede ser una crisis familiar importante. Hay 1000 factores para poner el nombre a un hijo. El primero, que le gusta al padre y a la madre. No le puedes poner a tu hijo Messi ni Goku, por ejemplo. Y hay muchos más factores. Por ejemplo, tiene que gustarle a tus padres. Tus padres y tus suegros siempre van a opinar de los nombres. Además, el nombre tiene que sonar bien, tiene que ser único, pero no tan único como para que sea raro. Tiene que pegar con el apellido, tiene que ser moderno, pero no que esté de moda. Es distinto. Y aquí en España, no sé en otros sitios, pero aquí en España es muy importante que tu nombre no rime con palabras peligrosas. Es porque le puedes fastidiar la vida al chiquillo en el colegio. Luego hay gente a la que le da absolutamente igual. Yo en el instituto iba a clase con 2 hermanos y los 2 se llamaban Gabriel, esto es real, y no pasaba nada, ¿no? Pero para los hebreos el momento de poner un nombre a sus hijos era muy importante. Sus criterios eran muy distintos a los nuestros. Para ellos el nombre y la identidad de ese niño o de esa niña iban de la mano. Por eso el ángel no solamente le dice el nombre a José, sino que le dice el significado. No solamente le dice cómo se llama, le dice quién es. Le dice que llamará a su hijo Yeshua, que significa literalmente Yahvé es la salvación. También se podría traducir como el Señor salva. El nombre de Jesús nos cuenta quién es y cuál es su propósito, cuál es el papel que va a jugar en la tierra cuando esté con nosotros. Y esta declaración, que a nosotros nos parece muy normal porque la leemos a menudo, la recordamos en Navidad, en aquel momento era demoledora. Voy a poner un poquito de contexto. Los judíos estaban bajo la opresión de Roma. Años después, en el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra los romanos, lo que se conoce como la revuelta de los judíos. Pero Roma contestó a esa revuelta de una manera muy contundente bajo las órdenes del general Vespasiano. Acordaos de este nombre. Los aplacó fácilmente con un ejército muy fuerte. Las revueltas aún así siguieron durante años, desde el año 66 hasta el año 70. En el año 70, Roma, para mostrar toda su fuerza, acaba con el templo del pueblo de Israel. Y cuando destruyen eso es un drama hasta el día de hoy. Es un trauma que forma parte de la historia del pueblo de Israel. En aquel momento, en el 70, el gobernador que movió todo esto era Vespasiano. Cuando presentaron a Vespasiano como el nuevo gobernador, la manera en la que lo presentaron y el título que le pusieron es el Salvador o el Benefactor. Así es como se le llamaba. Esto ocurre en el año 70. Se calcula que el libro del Evangelio de Mateo se escribió entre el 70 y el 90. Así que en el pensamiento judío,
el hecho de que Mateo dijese que Jesús era el Salvador era prácticamente un llamado a la batalla contra otros que decían que Vespasiano o el gobernador de turno fuese el Señor. Es una llamada muy fuerte y cuando ellos reciben este evangelio, estas son el tipo de conexiones que los lectores hacían en su cabeza. Por lo tanto, los lectores del Evangelio de Mateo, cuando leen este texto, entienden que Jesús, desde su nacimiento, cuestionaba cualquier poder del mundo. O sea, desde que es bebé, desde ese momento, ya era alguien capaz de desafiar y de destronar a cualquier otro señor y gobernador. Pero este texto no solamente nos dice quién es nuestro Salvador, sino que también nos dice de qué nos salva. Porque, como sabéis, muchos esperaban la salvación de Jesús, una salvación política. Pero parece que el ángel del Señor no va a dejar que esto sea lo que entienda la gente. Es muy importante saber de qué nos salva, cuál es el problema que tenemos, de qué necesitamos ser salvados. Y es clave porque dependiendo de la respuesta que des, vas a creer que Jesús ha venido a salvarte de una cosa o de otra. Por ejemplo, si crees que el problema del mundo o el tuyo personal es un problema económico, entonces tú verás a Jesús, tu Salvador, como una especie de asesor financiero o de señor que cuando tengas una necesidad, por arte de magia, te va a proveer. Si crees que si crees que el problema es un problema político, entonces pensarás y verás a Jesús como un salvador político y le buscarás en las urnas. Si crees que el problema es la educación y la falta de información o formación, entonces verás a Jesús solamente como un maestro. Y si piensas que lo que ha venido Jesús es a salvarnos de nuestro comportamiento, entonces le verás solamente como un referente moral. Pero el ángel le dice a José de qué nos va a salvar. Versículo 21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la salvación de Jesús. El problema somos nosotros. El problema está en ti y está en mí. Es algo dentro de nosotros que nosotros llamamos nuestra condición de pecado. Es una tendencia constante a independizarnos del Señor, a creernos Dios. Es un impulso hacia el orgullo, hacia el control, a decir qué está bien y qué está mal por encima del Señor. Y esa condición pecaminosa se manifiesta con diferentes acciones, diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, la mentira o el robo o la calumnia son las maneras en las que se manifiesta esa condición pecaminosa. Y esas acciones lo que hacen es agrandar la brecha que hay entre Dios y los hombres, nosotros con nosotros mismos, nosotros con los demás y con la creación. En cierto modo, el pueblo de Israel era consciente de esto. O sea, ellos sabían que eran pecadores, pero no entendían que la manera que tenían de solucionar ese pecado no funcionaba. Era ineficiente. Ellos sabían que el pecado era serio, que traía muerte, separación. Entendían que Dios es santo y por lo tanto el pecado no puede ser tratado como si fuese cualquier cosa. También entendían que en su amor el Señor quería reconstruir esa relación que se había roto. Y para eso ellos entendieron que la manera de parte de Dios, esta revelación del sacrificio, alguien tiene que pagar por lo que nosotros estamos haciendo. Así que ellos, de manera ritual y constante, cada año, ofrecían sacrificios al Señor, animales que llevaban simbólicamente nuestra carga delante de Dios. Pero en Hebreos 10 leemos que esos sacrificios son insuficientes. O sea, no sirven de nada. Dice en Hebreos 10 que son solo una sombra. O sea, se parecen un poquito en la silueta a aquello que va a tener la capacidad de salvarnos, pero no nos pueden salvar. Dice el texto explícitamente que no son eficientes, no pueden perfeccionar a los santos, no sirven de nada. Es más, en Hebreos 10, que os animo a leerlo, también dice que lo único que van a hacer esos rituales es recordarnos nuestro pecado. Eso es lo que van a hacer. Así que Mateo, en este pasaje, está diciéndonos esto mismo, que necesitamos ser salvados de nuestros pecados, pero no a la nuestra. Necesitamos un Salvador,
No puedes hacer nada además por recibir a este Salvador. Tú no puedes convencer al Salvador de que venga a salvarte, porque ni siquiera eres consciente del todo del pecado que hay dentro de ti. La salvación llega por medio de Él gratuitamente, lo cual choca con nuestra manera de entender el mundo. Porque nosotros vivimos en la cultura del merecimiento. Especialmente en Navidad, esto está muy presente. En Navidad premiamos al que se lo merece. O amenazamos con no premiar al que no se ha portado bien. O nos compramos caprichos a nosotros mismos porque nos lo merecemos. Quiero aclarar algo, y esto es muy importante. Tenemos que ser conscientes de nuestra condición de pecado, pero no para pegarnos latigazos. La invitación de Jesús no es a que nos quedemos a vivir ahí, a que vivamos bajo amenaza. Eso sería creernos demasiado protagonistas de la historia. O sea, nuestro pecado es muy importante, pero no tiene el mismo poder que el amor de Dios. Ni de lejos. El amor de Dios sobrepasa nuestro pecado. No podemos entender realmente la distancia que hay entre nuestro pecado y el amor de Dios. El amor de Dios es infinitamente mayor y poderoso y transformador que nuestro pecado. Así que lo que hacemos en este tiempo es recordar con gozo, con alegría, que hemos sido rescatados por nuestro Señor. Dice Pablo en Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Libre. Hebreos 10 dice que no solamente nos libra del pecado, sino de la culpa del pecado. No solamente de las acciones o de la condición, sino de la manera en la que tú percibes esas acciones y condiciones. No hay culpa en nuestra relación con el Señor. Y la manera en la que Jesús llevó a cabo esa salvación es única. Mateo sigue explicándonos quién es Jesús. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el segundo nombre que leemos en este pasaje. El nombre original sería Immanuel, Dios con nosotros. Im es con, Manu es nosotros y Él es Dios. Emmanuel. Este no es el nombre que Jesús va a llevar en el censo, no es el nombre de su DNI, es el título de Jesús. Es su identidad revelada y este es el milagro de los milagros, el milagro de la encarnación. Yo sé que creo que los evangélicos pensamos mucho, y no quiero decir que no tengamos que hacerlo, ¿vale? Entendedme. Pensamos mucho en la cruz y pensamos mucho en la resurrección, pero creo que no meditamos tanto en la encarnación. Es el hecho de que el Dios creador, arquitecto, el diseñador del universo, el diseñador de nuestra piel, el Dios poderoso, inabarcable, omnipresente, soberano, vencedor, glorioso, el Dios lento para la ira, grande misericordia, o sea, que no, eterno, o sea, no podemos entenderlo. Ese Dios infinito decidió hacerse como uno de nosotros. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo vamos a poder llegar a entender esto? ¿Qué tipo de cercanía y de amor, qué tipo de salvación quiere darnos este Señor? Juan en el capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si para nosotros es incomprensible que llevamos 2000 años de teología, imaginaros para las personas, imaginaros primero para José y María, y después imaginaros para sus discípulos o los primeros lectores de este evangelio. Era totalmente rompedor esta manera de salvar. En 2 de Corintios, capítulo 3, podemos entender esto un poquito más. Versículo 12 dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser
abolido. Esto tiene muchas explicaciones, pero lo importante con lo que nos vamos a quedar era que no podían ver el reflejo de la gloria del Señor a través de Moisés, que tenía algunos encuentros con el Señor que le transformaban físicamente incluso. Versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, antes veían a Dios a través de un velo y ahora Cristo ha quitado ese velo para que podamos encontrarnos con su gloria. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La manera en la que Jesús nos salva no se la esperaba nadie. Este tipo de encarnación, porque ellos podían imaginar la encarnación, como decía, de un poder militar, pero no podían imaginar la encarnación de un Dios frágil, que se volvía carne, que podía morir, que estaba expuesto al sufrimiento y al dolor. Ellos habían visto la manifestación de Dios, de su presencia, de distintas maneras. De alguna manera ellos conocían esa presencia del Señor, pero no había una cercanía. Habían visto, lo hablábamos hace unas semanas, la columna, por ejemplo, de fuego, ¿no? Y ahí ellos sentían que estaba la presencia del Señor, o en el tabernáculo, o a través de ciertos momentos puntuales. Pero siempre el Señor estaba ahí y ellos estaban aquí. Incluso la presencia del Señor provocaba cierto terror al encontrarse con Él. Pero ahora de repente está caminando entre ellos. Bueno, perdón, caminando no. De repente es un bebé que está durmiendo en los brazos de su madre y está con ellos. El ángel le anuncia a José que su Salvador viene a habitar, que no nos va a salvar desde afuera. No va a enviar drones ni milagros meteorológicos. Viene a vivir con nosotros. Lo cual nos ayuda a entender también qué es la salvación. La salvación no es librarnos de los problemas, ni mejorar como personas, ni cumplir nuestro propósito, ni tener una fuerza interior preciosa, ni ser personas más sanas. La salvación es estar con Él. La salvación es conocerle. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida, esa es la salvación. Y no solamente encontramos esa salvación en nuestros primeros pasos con Jesús, sino que la salvación continúa, sigue siendo conocerle a Él. Y la salvación terminará conociéndole más, conociéndole eternamente más. Y los frutos de nuestra vida, como tener propósito o ser transformados o tener una vida más sana, serán la consecuencia de este encuentro con el Señor. El Evangelio de la Navidad nos muestra quién es nuestro Salvador, Jesús. ¿De qué nos ha salvado? Del pecado. ¿Cómo nos salva viniendo a estar con nosotros? Y no podemos olvidarnos de para qué nos salva. Y para esto vamos a dar un salto. Vamos a pasar de Mateo 1 al último capítulo de Mateo, Mateo 28. En el primer capítulo Mateo nos habla del nombre de Jesús y ahora vuelve al nombre. Mateo 28, 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Señor nos salva para seguir compartiendo su salvación, para hacer discípulos. Y dice además que estará con nosotros siempre. Dios con nosotros, Emmanuel, acompañándonos no solamente para ser salvos nosotros y estar con Él, sino para compartir las buenas noticias de nuestro Salvador, para que otras personas que no saben quién es, que no saben cómo solucionar sus problemas, puedan entender claramente: Dios está conmigo, Dios está entre nosotros. Quiero resumir esto con 4 preguntas. La primera:
¿Quién es tu Salvador? Y para saberlo te animo a que intentes recordar dónde sueles poner tus esperanzas. ¿En un político? ¿En un médico? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En ti mismo? ¿O en Jesús? ¿Quién es tu Salvador? Segunda pregunta, ¿de qué quieres salvarte? Si sigues pensando que lo primero que necesitas es un cambio económico, físico, o educativo o político, te animo a mirar adentro de ti para darte cuenta de que lo que necesitas es ser salvado de ti. Ser salvado de tu pecado, de tu incapacidad para salvarte. Tercera pregunta, ¿cómo vas a ser salvado? No tengo ni idea de cuál es tu plan. Pero antes de seguir intentándolo, por favor, recuerda que Dios está contigo. O sea, no hay mejor manera de empezar. Dios está contigo. Y esto tiene dos vías. Una es la vía de que cuando el Señor está con nosotros, tenemos que pensarnos las cosas dos veces. Cuando sientas la tentación y quieras tomar una mala decisión, por favor, recuerda que no estás solo. Dios está contigo. Pero también nos ayuda en otra vía. Cuando te ves enfrente de un obstáculo, ves que es imposible recuperarte y sanarte a ti mismo. Y en ese momento tienes que recordar, Dios está contigo. No hay obstáculo. No hay algo que pueda impedir que Dios siga haciendo esa obra en ti. No hay problema ni pecado más grande que su gracia, su amor y su poder. Dios está contigo. Y 4, ¿para qué has sido salvado? ¿Para estar bien tú y ya? Me sabe mal deciros esto, en cierto modo, pero creo que los cristianos nos hemos tomado una libertad que no nos pertenece, que es la de coger la Navidad y hacer con ella lo que más nos conviene. No tenemos autoridad para tergiversar el Evangelio de la Navidad. No tenemos autoridad para privatizar la salvación. Yo aquí no celebro que yo he sido salvo solo, sino que la salvación vino al mundo. Vino para mi vecino, vino para mis hijos, para mis padres, para mis compañeros de trabajo. No podemos permitirnos el lujo de privatizar la salvación o de convertir la generosidad en consumismo. Es hora de compartir el amor que el Señor nos ha dado. ¿Quién es tu Salvador? ¿De qué quieres salvarte? ¿Cómo vas a ser salvado? ¿Y para qué has sido salvado? Estas preguntas generan lógicamente distintas respuestas en nosotros y me gustaría guiar un poquito estas respuestas a través del ejemplo de José. José, cuando la situación que está viviendo José es complicada, es muy difícil. A nivel moral, de deshonor, de vergüenza, y lo que tiene que creer es increíble. Y cuando él ha tomado una decisión, que por otro lado es una decisión muy, muy honesta y muy íntegra, o sea, él no quiere dañar la imagen de María, así que quiere dejarle en secreto. Y ahí es cuando el ángel le habla, cuando él ya tiene claro lo que va a hacer, cuando él ya tiene sus planes. Esto es lo que voy a hacer, está bien, voy a tomar mi decisión. Él ya ha decidido de qué manera va a vivir, digámoslo así, la Navidad. Va a salir de la escena. Y lo que el ángel le dice es que tiene que involucrarse en la escena, que tiene un papel dentro de la historia de Dios y de su Salvador, Jesús. Si no eres creyente, creo que esto te puede desafiar de un modo distinto. Te animo, por favor, a replantearte, como José, tu manera de pensar y vivir. José en ese momento empezó a ser creyente, pero para eso tuvo que replantearse sus planes. Que encares la Navidad de un modo distinto. Si estás aquí y no eres creyente, probablemente hay dos opciones. O tu madre te ha obligado a venir, es una buena opción, o tu esposo o tu esposa, o tienes cierta inquietud. Creo que cualquiera de las dos, la obligación o tu inquietud, el Espíritu Santo quiere utilizarlas
para que descubras algo más, que esa curiosidad se convierta en algo más que simplemente un pensamiento acerca de Dios o de la Navidad. Dale una oportunidad a ese impulso que sientes. Y plantéate lo que dice este pasaje. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Salvador. Y si eres creyente, y especialmente si formas parte de la parroquia, te animo a que hagas todo lo que esté a tu alcance para que en estos días seas más y más consciente de Emmanuel, Dios con nosotros. Y que tus planes y tus proyectos y tus compras no acaben siendo un obstáculo para la presencia de Dios. No se conviertan en tu manera de salvarte o en tu manera de sentirte aceptado o merecedor, sino que sirva todo eso para crear un espacio y que Manuel viva de nuevo en ti, que venga a habitar de nuevo a tu casa.